Buen día. Voy a darles la bienvenida a esta actividad, a esta conferencia, conversación, que tiene como título La necesidad de entender para poder actuar, violencia, género y colonialismo. Como se planteaba recién, en mayo de 2019, el Consejo Superior de nuestra universidad, a través de la resolución 7291, adhirió a la Ley Nacional 27.499, conocida como Ley Micaela, y aprobó la formación obligatoria con perspectiva de género para toda la comunidad universitaria. Las universidades, instituciones autónomas, no estamos obligadas a aplicar esta ley, pero la UNS, que viene sosteniendo una activa política de formación, de investigación y de revisión de todo lo que hace desde un punto de vista feminista, de rechazo de la violencia contra las mujeres y de reconocimiento de las diversidades, advirtió en aquel momento que donde la demagogia punitivista pedía endurecimiento de penas, la Ley Micaela planteaba estrategias no centradas en la pena, sino en la formación. Y por eso esta universidad dispuso que a lo largo de un periodo de 2 años, autoridades superiores, docentes, no docentes, estudiantes de la UNS se capacitaran en materia de género y violencias contra las mujeres y las disidencias sexogenéricas. En aquel momento evaluamos, digo evaluamos porque yo era parte en ese momento del Consejo Superior cuando se tomó esta decisión, que no tenía sentido proponer objetivos académicos únicos y homogéneos para actores y para grupos con formaciones y con funciones tan diferentes dentro de nuestra universidad. Evaluamos que el propósito general sería favorecer la problematización, la reflexión acerca de la historicidad de las relaciones de poder entre los géneros, su dimensión social y estructural en intersección con otras capas de opresión. Se trató y se trata de dar lugar a muchas iniciativas que se proponen producir una transformación que vaya más allá de tramitar las denuncias de prácticas patriarcales que afectan a mujeres y disidencias. Esta universidad se dejó atravesar por las demandas de los feminismos movilizados, fue parte de esas demandas y por eso tomamos esta vía. La primera actividad que hicimos para dar comienzo a la formación que establecía la resolución del Consejo Superior fue una conferencia organizada alrededor de una pregunta: ¿cómo se gobierna una institución universitaria con perspectiva de género? Aquella actividad de formación fue planteada como obligatoria para las autoridades de esta universidad. Este año tuvimos un cambio de autoridades, producto de las elecciones directas del mes de junio, y desde el rectorado consideramos que las nuevas autoridades teníamos que participar en una instancia similar. Por eso invitamos a la doctora Rita Segato, directora de la Maestría en Género y Derechos, que la UNS dictará conjuntamente con la UADER. Le agradecemos que esté aquí, ha tenido varios viajes en los últimos días y para nosotros que nos acompañe en la apertura de este nuevo ciclo de actividades formativas con perspectiva de género es sumamente importante. Agradezco, por supuesto, al programa y a María Pía López, que va a coordinar la actividad con la doctora Segato. Quería cerrar con una reflexión un poco más personal, si me permiten. Por la función que desempeño, a mí me toca abrir actividades muy diversas con especialistas de distintas disciplinas. Exagerando un poco, diría nada de lo humano me es ajeno cuando me toca abrir actividades de la universidad, pero esta vez tengo la oportunidad de presentar a una pensadora que yo sigo y cuyos planteamientos trato de incorporar a nuestros modos de pensar la universidad. Desde que empecé a pensar en este momento, tuve ganas de compartir con ustedes algo que a mí me ayuda a enfocar lo que estamos haciendo en esta universidad. En alguno de sus textos, Rita Segato propuso que existen 2 proyectos históricos en curso en el planeta: el proyecto histórico de las cosas y el proyecto histórico de los vínculos. El proyecto histórico centrado en las cosas como meta de satisfacción es funcional al capital, nos dice, y produce individuos que a su vez se transforman en cosas. El proyecto histórico de los vínculos insta a la reciprocidad que produce comunidad.
Vamos en esta universidad por el proyecto histórico de los vínculos y nuestra perspectiva, nuestra formación con perspectiva de género se propone revisar ese aspecto tan sensible del funcionamiento institucional, que es la manera en que en los vínculos se traducen esquemas de dominación. Les agradezco a todos, a todas por estar aquí e invito a que comencemos la actividad. Bueno, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Qué hermoso escuchar a Flavia recién en esa presentación que hizo de la actividad y también de Rita, que me parece que fue un punto muy central en lo que presentó. Igual yo voy a decir unas palabras de presentación de Rita, aunque creo que todas y todos quienes están aquí la conocen y la han leído. Como saben, Rita es antropóloga, vive gran parte del año en Tilcara, o gran parte del año cuando no está viajando y asistiendo a compromisos de diversa índole como en este momento. Durante mucho tiempo ella vivió, investigó, enseñó en Brasilia. En la Universidad de Brasilia ella sigue siendo profesora emérita, así que sigue teniendo un vínculo con el Brasil. Y Rita realizó una serie de investigaciones muy fundamentales, que esas les cuento que son las que más conocemos, que se editaron aquí y en otras partes del mundo. Yo pensaba cuando pensaba en presentarla en los libros que han sido más fuertes de sus libros, cuáles son aquellos que tengo a mano, que los busco, que los releo, que están presentes en la biblioteca mental también, ¿no? Uno tiene una biblioteca mental y una biblioteca física, y la biblioteca mental a veces es la más importante porque es lo que se te activa, decís, bueno, esto estaba dando vueltas, incentiva una reflexión, y ahí yo tengo 3 libros de Rita entre mis preferidos y en mi biblioteca más personal, que son Las estructuras elementales de la violencia, La crítica de la colonialidad en 8 ensayos, y La guerra contra las mujeres, que recopila una serie de escritos, entre ellos un escrito que para mí ha sido muy fundamental, que es la investigación sobre los crímenes en Ciudad Juárez, que había salido antes como un pequeño libro separado. Bueno, ya dijo Flavia que acá estamos en una doble instancia, que es un poco presentando en sociedad algo que nos entusiasma mucho, que es la maestría en conjunto con la UADER, pero también en la instancia de apertura de un nuevo momento de la gestión y de propuesta desde el programa de políticas de género, de una instancia de formación de género para las nuevas autoridades, ¿no? Nos parecía muy importante en este marco que acaba de contar Flavia, de una formación con perspectiva de géneros muy diversificada, que piensa los distintos claustros, los distintos actores y actrices de la universidad, partir de una conversación con Rita, que es una conversación que tiene seguramente una dimensión conceptual, teórica y también formas de reflexión muy autónomas y singulares. Es decir, no es hablar en sentidos muy generales de los temas, sino hablar con alguien que viene desarrollando investigaciones sobre este punto. Digo, algo que no mencioné de Rita y que a mí me parece también fundamental es el tipo de trabajos que ella viene haciendo en términos de peritajes respecto de distintas situaciones de violencia en países de América Latina, que implica una construcción de un modo de ser intelectual, investigadora, comprometida con los asuntos públicos muy particular y donde la palabra tiene un peso diferente, digamos, a la palabra que se escribe en otras investigaciones. Bueno, así que Rita, cuando le conté más o menos cómo quería presentarla, yo quería decir algo que me dijo que no decía, y se definió anoche de un modo que me gustó mucho. Definió que es ser antropóloga. Me dijo, ser antropóloga es ser alguien al quien le gusta escuchar historias y narrar historias. ¿No? Entonces, me parece que ese es el otro aspecto que me gusta que esté en juego en esta conversación, que es también pensar que los conceptos también tienen una narrativa y que esa narrativa tiene que ver con esta imagen fuerte que quedó en la presentación recién de Flavia, que es la idea de los vínculos. ¿No? Porque los vínculos son también vínculos de palabras, de tramas narrativas, de cuentos, de historias que circulan, de modos que nos comprendemos. Así que bienvenida, Rita, a la Universidad Nacional de General Sarmiento. Muchas gracias.
que estamos Estoy contentísimas. muy agradecida. Y para empezar la conversación, quizás quería partir por una cuestión que charlábamos recién, que tiene que ver con uno de los 3 libros que mencioné, que es la cuestión de la colonialidad, ¿no? Que me decías que tenías ganas de poner en cuestión, discutir, conversar acerca de qué significa la colonialidad. Exacto. Y pensar también la relación de la colonialidad con el patriarcado, ¿no? Total. Sí. ¿Comienzo? Adelante. Todo No, suyo. no. Porque me gusta, últimamente hablo mucho en relación con el proyecto histórico de los vínculos, sobre el arte de pensar en conversación. Que yo creo que nosotras venía conversando con el chofer justamente sobre eso. Cómo en Argentina no hemos perdido ese arte. Cómo nosotros todavía gozamos inclusive. Uno de los grandes placeres es conversar y también ir pensando mientras conversamos. Eso no es una realidad en cualquier país. Es algo que está casi perdido, yo creo, en casi todas partes. Acá en nuestro país, algo que para mí es atractivo de una manera suprema es esa vincularidad en el pensamiento inclusive, ¿no? A veces podemos hasta pelearnos, ¿no? Pero el pelearse pensando también es vincular, cuando no aparece una grieta que nos impida conversar, ¿no? Eso es también importante considerarlo, ¿no? Bueno, entonces sobre la colonialidad. ¿Por qué en mi perspectiva teórica hablamos de colonialidad y no de colonialismo, por ejemplo? Porque no es algo muy sabido por una razón muy simple, ¿no? Que las publicaciones de un gran maestro, que considero un gran maestro, un latinoamericano como fue Aníbal Quijano, tardaron mucho tiempo en ser compiladas, ¿no? Entonces la organicidad de su pensamiento es algo que no está disponible, ¿no? Las personas usan las palabras y de repente es muy feo escuchar la palabra colonialidad, que parece una moda, ¿no? Es una mercancía académica, ¿no? Una moneda académica, y por eso corre gran peligro de justamente desgastarse, vaciarse y perderse. Pero esa palabra está en el medio de un organismo vivo, que fue su pensamiento y es su pensamiento, que no es siquiera una teoría, porque él jamás habló de mi teoría o de la teoría de la colonialidad. No es una teoría, es una perspectiva, una manera de mirar el mundo que afirma que el orden colonial nunca desapareció. Por eso se usa esa otra palabra que no es muy bonita, pero digamos, tenemos la época colonial, ¿no? Con la legislación colonial que queda supuestamente cerrada con las independencias. Sin embargo, esa otra palabra dice sí, la legislación, la administración colonial formal se encierra, termina, pero el orden de la colonialidad no permanece. Por eso se usa esa otra palabrita medio feita, pero para enfatizar en una permanencia en la cual no nos acostumbrábamos a pensar hace poco tiempo atrás, pero que ahora estamos percibiendo. ¿Y qué permanece, no? O sea, ¿cuál es el centro, el epicentro de la perspectiva de la colonialidad? Y eso sí es muy importante, sobre todo para nuestro país, donde ese epicentro no está nombrado todavía, que es la raza, la racialización del mundo, la racialización de los cuerpos, los saberes y los productos de esos cuerpos, por un efecto de la raza, que es el eurocentrismo, porque el eurocentrismo es otra manera de hablar de raza. O sea, si la raza es a los cuerpos, el eurocentrismo es el racismo, o sea, la subordinación, el menoscabo de los saberes y los productos de esos cuerpos, que permite la extracción de una plusvalía no pensada, pero que es una plusvalía visible. A donde uno va, la estratificación racial en los empleos, por ejemplo, es siempre chocante, ¿no? Y en nuestro país el racismo existe también, pero no lo hemos nombrado, o sea, no está en nuestros textos sociológicos, solo raramente. Ahora, como yo vivo en Jujuy, yo sé, y como mi familia es una familia no blanca,
Entonces yo sé que el racismo existe, pero no lo nombramos, es un silencio. Y la raza no es la clase. Entonces, en el epicentro de la perspectiva de la colonialidad, formulada por este peruano, que también no era blanco, era mestizo, fue acunado en Quechua, por ejemplo, por su abuela, está la cuestión racial. Y también hay una racialización de los territorios, que la voy a mencionar porque es una idea que a María Pía le gustó de lo que hablábamos los otros días, que está inclusive en Atahualpa Yupanqui, ¿no? Que es los territorios, aún aquellos y aquellas personas que tuvimos padres y abuelos colonos, o sea, padres y abuelos que vinieron de Europa, también somos no blancos cuando vamos a Europa, ¿no? Porque somos emanaciones de un paisaje, que es un paisaje colonial. Entonces, si alguien dice que fue a París y no sintió lo mismo que Fanon cuando llegó a París, está mintiendo. O sea, en el ojo del centro, en el ojo de Europa, en el ojo de Estados Unidos, nosotros no clasificamos como exactamente blancos. ¿Por qué? Porque nuestros territorios son coloniales y por lo tanto nuestro territorio es racializado y se adhiere a la planta de nuestros pies como el territorio de los administradores franceses en Argelia. Cuando retornaron a Francia, todos no eran más franceses, eran pieds noirs. ¿Por qué? Porque la tierra del paisaje que habían pisado en su trabajo de administración colonial se les había adherido a la planta de los pies. Entonces, somos en realidad un paisaje que anda, ¿no? Eso es una frase de Atahualpa Yupanqui, ¿no? El hombre es tierra que anda. Bueno, yo diría las personas, o sea, las mujeres también, somos paisaje que camina y se desplaza. Entonces, la cuestión racial es fundamental para pensar y entender todos esos fenómenos que pasan corridos, que pasan por fuera de nuestros esquemas sociológicos habituales, ¿no? Donde el centro es la clase. En nuestro mundo y en el mundo, la clase está completamente racializada. ¿Está bien? Sí, bárbaro. Ahí estaba pensando, vos dijiste en un momento... Y para el feminismo. Ahora, si querés, vamos ahí, porque la raza estratifica, ¿no? Es lo impensado. Incluso cuando se piensa en Argentina... Si vas a cualquier lugar, los empleos están visiblemente estratificados de forma racial. Organiza el trabajo de las mujeres migrantes, de los migrantes en general, ¿no? De trabajos y también las situaciones de vulneración y vulnerabilidad. Pero, y se solapa o se complejiza con la cuestión del género, ¿no? Ahí quería traer por eso la cuestión, la relación colonialidad y patriarcado, pero también los efectos contemporáneos que tiene eso, porque cuando decimos mujeres, esas mujeres también tienen una diferenciación en términos de racialización, de territorialización. Entonces, ¿cómo pensamos ese orden de las desigualdades? Claro, también, o sea, la interseccionalidad va a hablar de una mujer, no solamente mujer, sino también mujer no blanca. Por ejemplo, en Brasil, ¿no? Que los 4 estratos de income, de ingresos, es hombre blanco, mujer blanca, hombre negro, mujer negra. Y es clarísimo, eso no se movió del lugar, como tampoco se movió el ingreso de las mujeres en relación con el ingreso de los hombres en las macroeconomías. O sea, algunas mujeres hemos alcanzado profesiones, cargos, en fin, el acceso de la mujer aparentemente cambió de lugar, pero no es verdad, ¿no? Los ingresos continúan intocados en sus estratos de ingresos. Y entonces están marcados por género y por raza. Pero cuando la raza se observa en las estadísticas, ¿no? Pero también en el tema del feminismo, el tema de las luchas de las mujeres, estamos viendo un fenómeno extraordinario. Porque por mucho tiempo tuvimos, digamos, las consignas y la intervención de los feminismos europeos. Argentina no lo ha sentido tanto, pero la mayor parte de los países latinoamericanos, las cooperaciones internacionales, ¿no? La española, la holandesa, la norteamericana con las fundaciones de los Estados Unidos, tenía un ideario feminista de reivindicaciones que no se adaptaba, ¿no? a los espacios, a la región en que esos recursos eran colocados.
me vengo a dar cuenta, para contar, sí, como dije, con la edad a mí me encanta echar cuentos, ya me gusta mucho más. Una vez en Brasil, la cooperación alemana, que en esa época se llamaba GTZ, ahora se llama GIS, me pidió una asesoría para un gran programa que tenían que financiaban la preservación de los bosques tropicales de Brasil. Como me pagaban bien, dije, bueno, sí, lo hago. Cuando fui a ver el mapa de los bosques tropicales de Brasil, era una pared entera, casi me desmayo, gigante. Entonces, todos los proyectos funcionaban bien, daban buenos resultados, los evaluadores venían de Alemania y estaba funcionando perfecto, de los productos de la Amazonía, ¿no? Y, en fin, los trabajos de la gente. Pero cuando venían las evaluadoras para la parte de género de los proyectos, ahí fracasaba. O sea, la nota era baja, no conseguían mover esa realidad y las relaciones de género de esa inmensidad amazónica. Entonces me dieron un montón de papeles, fue uno de los momentos de sufrimiento. Y la respuesta fue tan simple, y ahí entendí algo que desde ahí duró para siempre, ¿no? Porque venían las definiciones de estos programas y proyectos y acciones con una definición de lo que es un hombre y una mujer. O sea, venía prefabricada, ¿no? Preconcebida, ¿no? La definición de qué es un hombre y qué es una mujer, y qué aspira un hombre y qué aspira una mujer. ¿Cuál es el deseo de las mujeres que encontrarían en los pueblos y aldeas del área amazónica? Absurdo. Y me empiezo a dar cuenta que entonces nunca puede funcionar, porque no son idénticos. Porque una mujer ahí, por ejemplo, no es un individuo, ¿no? Por ejemplo, todos los proyectos de igualdad, que es lo que fracasaba, pensaba la igualdad en una relación matrimonial, por ejemplo, de sus miembros individuales, o sea, y de la mujer como individuo, en cuanto en el mundo comunal, la mujer es un grupo, es el grupo de las mujeres. O sea, no puede estar pensado de la misma manera. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso también tiene que ver con colonialidad, con la colonialidad al interior de los movimientos sociales, porque existe, y después estudiantes míos fueron a estudiarlo, la colonialidad, por ejemplo, al interior del movimiento gay, la colonialidad al interior del movimiento negro, que es un tema que está en mi libro La Nación y sus otros, la colonialidad al interior del movimiento de mujeres. O sea, también hay una colonización de las aspiraciones, ¿no? Y de las maneras de construir identidades al interior de los movimientos sociales. Ahí esa colonialidad tendría que ver también con la presuposición de un universal, ¿no? Que como todo Exacto. universal tiene su origen europeo. O sea, se puede conversar, pero venir a aplicar sin preguntar es desastroso. Ahí vos tenés una discusión igual, me parece, con otras antropólogas respecto de si el patriarcado es una realidad general a todas las sociedades o es algo que lo podemos pensar solo en Occidente, Claro. ¿no? Que me parece que es una discusión interesante Sí. también para pensar las tensiones y los pliegues, ¿no? En los que se constituyen los movimientos políticos en una América Latina, donde también hay grupos etnificados o que construyen políticas de la identidad desde la identificación étnica. No, claro, está el gran debate dentro de la perspectiva de la colonialidad, ¿no? De decolonial. Hubo una gran pensadora argentina que murió recientemente, que fue María Lugones, ¿no? Una gran filósofa. Entonces ella tiene un gran texto donde usa las categorías de Quijano también y va a defender la idea de que el patriarcado es una invención colonial. Pero no es antropóloga, o sea, es imposible, absolutamente imposible esa afirmación a una para una persona que conoce la construcción de la masculinidad, por ejemplo, en el medio tribal, lo que se llama el medio tribal, las sociedades
originarias, las sociedades no tocadas o poco tocadas por el proceso de la conquista y la colonización. No se puede. Pero ¿qué pasó con María? Y lo discutí con ella inclusive personalmente. Tuvo la mala suerte de basar su análisis y su propuesta en un texto de una mujer africana llamada Oyeronke Oyewumi, nigeriana, pero que vivió toda su vida en los Estados Unidos, su vida docente, digamos, su vida académica en los Estados Unidos, que escribió un libro que se llama The Invention of Women, la invención de las mujeres. Y afirma que no existe nada como la mujer en su mundo originario nigeriano. Lo que pasa es que ahora están surgiendo una cantidad de textos de Nigeria mismo, de mujeres nigerianas, criticando su modelo, que es increíblemente oportunista, porque es muy lindo y sería maravilloso poder decir que no existía el patriarcado hasta la invasión de la conquista y la colonización. Me encantaría poder afirmarlo, pero no se puede. Porque no se puede comprobar, porque no existe posibilidad de comprobar que no existía algún tipo de relación jerárquica, aunque sea, como dice un antropólogo, dijo hace mucho tiempo una antropóloga que se llama Sherry Ortner, que dice, bueno, es una jerarquía de prestigio, pero una jerarquía existe, no necesariamente de poder, y varía de sociedad para sociedad. Hay sociedades donde el género es más jerárquico, otras donde es más igualitario, pero por lo menos, al menos una jerarquía de prestigio de las tareas, de las labores, de los trabajos, existe en todas las sociedades, y existe una institución que es muy común en Nueva Guinea, África, América, Amerindia, en fin, en el mundo, que es la casa de los hombres, donde el hombre se inicia, se construye hombre, enfrenta diversos desafíos, algunos con la posibilidad de la muerte inclusive, terrores, temores y aprendizajes que lo titularán. La cuestión de la masculinidad como una titulación es universal. Entonces no es posible decir que no existía un patriarcado precolonial. Lo que pasa, y ahí sí es muy importante darse cuenta de algo que no nos damos cuenta, que el patriarcado moderno, o sea, colonial moderno, el que se origina después de la colonización y en el tránsito de la modernidad, que solo es posible después de que existe la colonia, como el capitalismo solo es posible después de que existe la colonia. Sin Potosí no hay acumulación primitiva. Marx mismo habló de las minas de América como una necesidad para la acumulación primitiva que da origen al capitalismo como lo conocemos hoy. Entonces, para Quijano, y creo en eso, es el gran momento de su giro decolonial, la colonialidad, la colonia precede la modernidad y el capitalismo. Es una condición de posibilidad para la modernidad. ¿Por qué? Y eso es, cuando uno lo percibe, cambia el eje, gira la manera en que percibe la historia. ¿Por qué? Porque hasta el evento del Nuevo Mundo, el evento americano, que después va a llamarse evento americano, el descubrimiento, que aunque sabemos que no fue un descubrimiento, no conseguimos evadir usar la palabra descubrimiento. Todo el tiempo ponemos el pie en el agujero del descubrimiento y no fue un descubrimiento. ¿Pero qué se descubrió? Se descubrió el descubrir como un valor. Porque antes de el descubrir como un valor, todos los descubrimientos y las invenciones tecnológicas tenían que ser autorizadas desde el pasado. El pasado legitimaba la novedad. Sin una legitimación de la novedad por el pasado, la novedad no se autorizaba. Con el evento del Nuevo Mundo aparece la novedad como valor, que antes no existía, como valor. Entonces, gira la fuente de legitimidad y de valor del pasado sagrado al futuro desconocido. Entonces, la modernidad como sistema de valores solo es posible con el evento americano, con el evento del descubrimiento, del descubrir, el descubrir. ¿No? Ahora, no hay una España que descubre América, porque de España se va a constituir solamente a partir del evento americano. Todo cambia a partir de esta perspectiva. Europa misma, la blanquitud, la blancura se construye después del evento americano, y las razas, inclusive la blanca.
Entonces es un evento que transforma, es narrado solamente desde el futuro. Por eso decimos que España, pero España no existía. Eso es tan impresionante cuando uno lo percibe y tan simple, ¿no? El califato de Granada cae, ¿en qué año? Que es el último bastión de la conquista de la península. Cae en 1492, o sea, la península termina su autoconquista desde Castilla en el mismo año en que continúa por el otro lado del mar. O sea, el proceso es continuo, por eso España, y yo lo he dicho en la Complutense, lo he dicho en Salamanca, lo he dicho en cualquier, lo he dicho en Santander, lo he dicho en todas partes, España es criolla, con un poquitito más de monumentos, pero apenas un poquitito, pero tiene los mismos problemas que tenemos nosotros. Bueno, entonces, ¿qué estaba diciendo? Entonces, y también me fui dando cuenta del criollismo de España cuando empecé a analizar por pedido de instituciones españolas los casos de violencia de género. La violencia de género es algo que permite hacer ciertos diagnósticos sobre una sociedad. Ahí me quedé pensando en 1492, porque hay otro acontecimiento, ¿no? Que también es la gramática de Nebrija, ¿no? Porque es el español. Claro. Claro. Es la inventa idea de España asociar, junto. Se inventa una lengua. Así. Como rebarba, como retorno del evento americano. Pero efectivamente no existía antes de esa situación. Claro, que ahí porque es bien interesante, decís la colonialidad o la experiencia colonial, de algún modo está en la fundación del propio capitalismo, Total, por las vías de acumulación y de la modernidad misma, ¿no? Que esa hipótesis también nos pone en una cuestión, ante otra pregunta central para mí, que es qué pasa con esta idea de colonialidad para pensar los estados que surgen del intento de ruptura del orden colonial, ¿no? Porque los estados de América Latina surgen de procesos independentistas que intentan interrumpir esa experiencia colonial. Sí. Cuando decimos colonialidad, estamos lo que no hemos conseguido, lo que no se rompe, ¿no? ¿Por qué no lo hemos conseguido, no? Son cosas, son como las pastillas de mi pensamiento, que son las gracias, que son estos puntos, estas cuestiones. Y no la veo. No sé dónde está la persona que habla. ¿Dónde estás? Que estás oscura. Me parece que quisiera nombrar la situación que estás viviendo. Bueno, te lo voy a contestar en un minuto lo que yo pienso. No estamos en un Estado de Derecho. Argentina no es un Estado de Derecho. Tan triste como es. No creo que el país vive en este momento un Estado de Derecho. Bueno, entonces voy a seguir con lo que estaba diciendo. ¿Y por qué entonces? ¿Cuáles son las raíces de esa ausencia de Estado de Derecho? Y para mí esas raíces son casi atávicas, o sea, son fundacionales. Son parte de cómo se fundó nuestra república y las otras también. Pero en esta situación de Argentina, que yo me siento tan cómoda diciendo que no es un Estado de Derecho. Parece que es, pero no es. Hay una gente ahí decorativa que ocupa unos puestos en la Corte y esto, pero no es un Estado de Derecho. La Corte no está más regida por las leyes republicanas y eso es lo que pienso. Bueno, entonces, ¿por qué? Porque esa es otra de mis conclusiones, digamos, de la edad madura, de ya cuando estoy dando la vuelta de una vida en que he venido pensando durante mucho tiempo, y quedan así como unos sedimentos de ese pensamiento, que son esto de la colonización, del 1492, todo eso que acaba de decir, la diferencia de las mujeres, ¿no? En el mundo colonial moderno y en el mundo comunal, las comunalidades que todavía existen en nuestros países, ¿no? En nuestros países todavía hay jirones de comunidad. Y eso es grandioso y debemos identificar dónde está y trabajar a partir de ahí. Es mi propuesta.
Y luego, la cuestión de la casi imposibilidad de acceder a un Estado de Derecho, o las fragilidades infinitas que tiene el Estado de Derecho que pensamos que hemos fundado y que existe, pero que es ficcional. Y es lo siguiente. Nuestras repúblicas, si ustedes van a prestar atención, algo tan obvio, ¿no? Pero yo me la paso preguntando en los diferentes países siempre y no encuentro una excepción. Si ustedes me la pueden decir, una excepción, les voy a agradecer. Todos, y aquellas personas, y a todas también, porque en el medio está una Juana Zurduy, por ejemplo, todos los que le pusieron el cuerpo a la independencia, o sea, los Belgranos, los O'Higgins, los San Martínez, la Juana Zurduy, Belgrano, eso es el COVID largo, el de Monteagudo, Moreno. el de Uruguay, Artigas. Artigas, que murió de hambre en Paraguay. Todos murieron solamente de 3 formas. Murieron asesinados, o de hambre, miseria y enfermedad en el mayor abandono, o en el exilio. Ninguno que yo haya encontrado hasta el momento murió de cualquier otra manera. ¿Quién fundó nuestras repúblicas? No fueron ellos. No fueron. Fueron los criollos. Para mí hoy criollo es como un insulto. Si a alguien le digo criollo, se me ofenda porque estoy insultando. Yo sé que es duro decir esto y veo a las plateas cuando lo menciono tener un susto. Pero después cae la ficha y se entendió. Criollo es el hijo de los españoles en estas tierras, pero significa blanco o blanqueado. Significa aquel que se piensa blanco, que se piensa español, en el sentido de conquistador, colonizador. ¿Ya vieron la película Sama? ¿Alguien que quiere irse todo el tiempo a otro lugar? Bueno, eso es el criollo, ¿no? Todavía hoy en las propagandas que nos hacen, no, fulanita era abogada, pero está lavando baños en España y es feliz, eso es un criollo. Qué fácil, Y se ¿no? compra 10 pares de zapatillas. Es facilísimo entenderlo, ¿eh? Y se compra 10 pares de zapatillas, ¿viste? Sí, que es sí, complejo. sí, exacto. Se compró 10 pares de zapatos y es feliz. Claro. Ay, bárbaro. Lavando baños. Entonces es un pseudo blanco, el criollo es el pseudo blanco, pero que funda nuestras repúblicas con manijitas, con manijitas fácilmente, son repúblicas, son aparatos institucionales fácilmente apropiables. ¿Quién no es de la élite? ¿Cómo se dice en español? Élite. Élite, cuando accede a operar esas manivelas, se elitiza inevitablemente, porque están construidos para una distancia colonial con relación a lo administrado. Es un problema serísimo. Por ejemplo, allá en Tilcara, llegaron los computadores maravillosos, todos los niños primarios de escuela primaria tenían los computadores que, por ley de Cristina, se distribuyeron a los estudiantes en todos los rincones del país. Entonces uno le preguntaba a un niño o una niña, ¿no? ¡Ay, qué lindo, tenés un computador! ¿Quién te lo dio? Dios. ¿En serio? En serio, esa es la distancia, el no poder concebir claramente, porque el Estado mantuvo para siempre la relación de exterioridad con relación a lo administrado, y la gente siempre, y ese es un problema no solamente de Argentina, se sintió, excepto aquellos que ingresaron a un partido político, pero que en algunos momentos históricos de movimiento social efervescente fueron muchos, pero no son muchos hoy. No son muchas las personas hoy. El partido se alejó porque está en la estructura estatal esa exterioridad, esa distancia. Para la gente ve al Estado como un otro, eso como antropólogo lo he visto todo el tiempo en el campo, lo he visto todo el tiempo con las personas y en los países de América Latina en general. La gestión es externa a la vida misma, es externa a la vida cotidiana. ¿Y quién ocupó
esos espacios en el que la vida estatal no consiguió entrar en el cotidiano, las iglesias que están conduciendo la política desde ahí en un país como Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo eso es algo pendiente de trabajar. Nuestros estados tienen un error de fundación, estructural, así lo veo yo, que no ha conseguido resolverse. Y también me parece que, retomando un poco la cuestión que planteaba ya la compañera, que también en los momentos en que se intentó revitalizar la vida política, produciendo otro tipo de interpelación, de vínculo con la ciudadanía, también eso fue castigado, ¿no? Nombraba a Jujuy, pensaba en el caso de Milagro, o la persecución judicial a Cristina, o el intento de magnicidio. Porque lo que pasa también ¿no? Un ataque a esos intentos de resensibilizar la vida política. Lo que pasa es que los errores de nuestro lado de la historia, del lado crítico, ¿no? Yo hablo de pensamiento crítico, el campo crítico, así, sin poner muchas fronteras, muchas barreras en el medio, sin poner facciones. Los faccionalismos para mí han destruido nuestros intentos. Somos un país de fanáticos faccionales. Eso es lo que más me desagrada en este regreso, que es un regreso que quise hacer durante toda mi vida, quise este retorno y lo he podido hacer y es como mi mayor alegría en la vida, haber podido retornar, pero con un pie desde afuera veo que el faccionalismo argentino es un cáncer, es un daño inmenso que nos hacemos a nosotros mismos. Entonces, claro, yo hablo del campo crítico, ¿no? Del pensamiento crítico con el cual me encuadro completamente. Pero, en fin, entonces nuestros antagonistas de proyecto histórico es la manera en que ni adversarios no uso la palabra enemigos, aunque a veces me equivoco y la uso también, pero nuestros antagonistas, los que quieren otra cosa, los que quieren las grandes fortunas, los dueños. Yo digo que hoy en día hablar de desigualdad es poco. O sea, eso en el mundo, no solo en Argentina. O sea, es una palabra insuficiente utilizar la palabra desigualdad, que es la que usábamos en los años 70, en mi juventud, en mi militancia de juventud. Hoy el mundo está adueñado, la palabra es dueñidad, adueñamiento, lordship. O sea, es una especie de refeudalización. Entonces, todas las políticas que refuerzan, que promueven, que respaldan ese proceso de rapidísimo adueñamiento, porque el problema de la concentración de la riqueza no es siquiera el problema de la concentración de la riqueza, sino la velocidad en que sucede. Es impresionante, pronto va a haber dos y afortunadamente se van a matar entre ellos, pero nosotros vamos a caer en el medio también. La velocidad con que se da esa concentración es impresionante. Entonces tenemos una cuestión de dueños de la vida y de la muerte del mundo. Y esos son los que están por detrás de las políticas partidarias adversarias, que son las que promueven y hablan, son eugenésicas inclusive, ¿no? Hay sobrantes. Está claro que el discurso, está clarísimo para mí, que la razón humanitaria no se puede más argumentar, no es más un argumento. Es tremendo eso. La razón beneficente no es más siquiera un argumento. Hay gente que está sobrando y eso está claro en muchísimos discursos, claro y explícito en diversos discursos políticos. Quien tiene que morir, que muera. Bolsonaro, por ejemplo, lo que hizo con la pandemia. Bueno, quien tiene que morir, que muera. En el fondo, por detrás de eso, hay un discurso eugénico, que en nuestro país también está presente, ¿no? Con el gran amistad entre Macri y el Fondo Monetario Internacional, donde si bien no es verdad que la directora del Fondo Monetario en el tiempo que se tomó la deuda asesina de Argentina, en ese momento, ¿cómo se llama? El COVID largo, ¿cómo se llamaba la señora, la francesa? Lagarde, no es verdad que ella dijo porque se le atribuyó haber dicho que bueno, que el problema es que la gente vive mucho y que hay demasiados viejos jubilados y que por eso ese es un problema, o sea, habría que estaba hablando de un exterminio. No lo dijo ella
verbalmente como se le atribuye, pero está en los papeles de su época, está en los documentos del FMI. Eso es un discurso eugénico, o sea, sobra gente. Entonces eso significa que explícitamente el discurso de la razón humanitaria no está más avalado, no está más legitimado por el discurso, por el derecho inclusive. Eso lo estamos viendo pasar. Entonces, esos son nuestros antagonistas de proyecto histórico, ¿no? Y los que defienden el adueñamiento del mundo, donde ese mundo de dueños, naturalmente, obviamente, inescapablemente, va a hablar de un sobrante humano. Sí, es un mundo de dueños y de violencia, ¿no? Violencia Totalmente. extractivista, pero también la violencia que vemos en todas las Inevitablemente, dimensiones. porque hay gente que tiene que morir. Y está casi dicho. Por lo menos yo lo escucho casi dicho, no sé qué piensan ustedes. Y, digamos, se produce todo el tiempo, me parece, ese sistema de vidas desechables, ¿no? El trazo de vidas con mérito para vivir y vidas que pueden ser desechadas, digo, como lógica de la Claro. dinámica contemporánea. ¿Dónde entran las mujeres acá? Ahí te llevaba, mira. Ah, ¿viste? Te adiviné el ¿Viste? pensamiento. Vamos a nuestro tema. No, No, pero no se puede pensar no se el puede problema pensar de las por mujeres. separado, me Yo parece. no me identifico mucho con feminismos que piensan así, varoncito, mujercita. También existe eso, está en la base, ¿no? Varoncito, mujercita, marido. Pero el problema de la mujer es un problema que tiene que ser pensado articulado, entretejido con el problema del mundo, y las reivindicaciones feministas no son reivindicaciones para las mujeres. No lo veo así. Son reivindicaciones para toda la sociedad. O sea, solo que las mujeres por nuestra posición y lo que sufrimos las vemos con más claridad. La mujer es una de las posiciones que ve el problema del mundo con mayor claridad. Solamente eso, pero no es, el movimiento feminista no es un movimiento contra los hombres, sino un movimiento antisistémico, como era el movimiento anticapitalista en los años 60, 70, en nuestras luchas de adolescentes y jóvenes, era ese movimiento anticapitalista, era un movimiento antisistémico, que no llegó a destino nunca, ¿no? Por diversos errores de los cuales podría hablar de algunos ahora. Que los reprodujeron inclusive los progresismos. La pena que da es que los progresismos continuaron reproduciendo errores como el centralismo democrático, que era uno de los lemas de mi juventud, o la concentración de fuerzas, o sea, sacrificaste a tu madre y concentrás fuerzas. Errores estúpidos, inaceptables, que se siguen reproduciendo con otros nombres hasta hoy. Tenemos que hacer una autocrítica de lo que estuvo mal y de por qué no hemos llegado hasta ahora nunca a destino. Tomamos el Estado y desde el Estado entonces reorientamos la historia en dirección a un horizonte más benigno. No funcionó jamás. Entonces, si no aprendemos de historia, ¿para qué vamos a estudiar historia? Le decimos al profesor que cambiamos por panadería, otras cosas, ¿no? Carpintería, otras profesiones, pero otros saberes, porque la historia no nos ha enseñado que corremos el riesgo de andar dando vueltas en círculo para siempre. Entonces, lo que está pasando en el presente, el feminismo se vuelve un movimiento tan importante porque ve el mundo desde otro lugar y puede darse cuenta de esos errores. Y ahí, digo, porque quería llevarte a este punto, que es el feminismo, vos decís, tiene una perspectiva singular que cuando vos lo contás, a mí me hace pensar también en las viejas discusiones de las clases, ¿no? El proletariado tiene una percepción por su propia posición que puede revelar una totalidad de injusticias, ¿no? O una totalidad de opresiones. Pero también hace un rato vos habías dicho que para pensar España te servía pensar qué pasa con la violencia de género allí. Sí. ¿Por qué esta dimensión Lo fui viendo allá. ¿Por qué la violencia de género se convierte en un operador que te permite comprender las distintas realidades o las persistencias de algunas ¿Por qué me situaciones? permite decir que España es criolla, por ejemplo? Sí. Bueno, hay un caso clásico. Esto
hubo varios momentos en que di algunas asesorías. Hay una institución con la que trabajé en 2 oportunidades que me parece una enorme ONG vasca, extraordinaria, en Bilbao, que se llama Mugarik Gabe. Entonces, en una segunda oportunidad que estuve trabajando en algo para ellos, me contrataron para el análisis de 26 historias de extrema violencia de género de mujeres de Iberoamérica, no, de Hispanoamérica, no Iberoamérica porque Portugal no, pero era de violencias contra mujeres, situaciones de violencia en España y en los países de América Latina española, ¿no? Entonces me encontré con casos, por ejemplo, uno que hablaba de una mujer que fue a una comisaría que atendía violencia contra las mujeres, fue durante varios años a avisar que, el relato es impresionante, ella fue a avisar que su marido en un acceso de rabia seguramente la mataría a ella o a su hija, a su hijita. Y entonces ella relata, porque en los materiales que me pasaron está la transcripción de cómo la persona relata lo que le pasó. Entonces yo llegaba y todos los viernes iba a avisar. Y el atendiente, o sea, el policía que me atendía, digitaba a la máquina, ¿no?, las palabras que yo decía. Pero decía, ¿cómo dijo? ¿Cómo dijo? Entonces, repite la palabra, digitaba textualmente, mecánicamente, pero no me estaba entendiendo. No me entendía. Bueno, después de algún tiempo en que ya fue todos los viernes, el marido mató a su hijita de 6 años. La mató, es un caso tristísimo español, pero que relata cómo la oreja del Estado no está disponible. Esa misma distancia en el testimonio de la mujer está relatada una distancia de la oreja estatal con relación a lo que ella está diciendo que le pasa en su casa. Esa es una de las cosas que permiten diagnosticar. Lo que le pasa a la mujer permite diagnosticar. Voy a contar ahora lo último que hice este año, este mes. Entregué un peritaje de Guatemala el 31 de octubre y voy a contar algo que también permite diagnosticar. El otro tema es esta distancia. En España, como nosotros, es una sociedad transicional. Si uno se encuentra en Andalucía, si uno se encuentra en aquellos lugares que durante el franquismo tenían las casas extensas, las casas comunales, y esas casas durante el franquismo son rotas, esas relaciones comunales, la gente sale del campo, es empujada a las ciudades, y ahí las relaciones de género se transforman completamente y aparecen formas de brutalidad de género que son características de ese tránsito del campo a la ciudad, a pesar de los prejuicios que tenemos sobre la vida comunal y la vida del campo. Es que en la vida comunal es posible haber relaciones de género jerárquicas, algún maltrato, pero matar a una mujer bajo la mirada y la vigilancia de una casa extensa, de una familia extensa, de una comunidad, es imposible. En Brasil es igual. Donde hay comunalidad, un ojo vigilante, que es un ojo mucho más eficiente y eficaz, las dos cosas, que el del Estado, mira, vigila, espía lo que le pasa a las otras personas. Entonces, suprimir la vida de una mujer, matarla, ¿no?, darle una machetada en un brazo, como he visto en aldeas que transitaron hacia la ciudad, en Roraima, por ejemplo, en Brasil. Eso no es posible. Se va agravando la crueldad, se va agravando la violencia a medida que nos volvemos individuos y que la familia se nucleariza. En la familia nuclear es donde suceden las mayores formas de violencia contra la mujer. Donde la mujer entra en situación de riesgo real, de vida, es cuando la familia se nucleariza y se encierra, se blinda entre 4 paredes.
Ahí se vuelve muy peligrosa la posición de la mujer y las niñas y los niños. Eso no lo vemos porque tenemos una fe moderna y tenemos una fe estatal. Pero la fe comunal es más interesante. Entonces somos sociedades transicionales, España y toda América Latina. ¿Por qué? España mira a Alemania o a Inglaterra, no nos cuentan otra cosa. O sea, no lo creemos, no nos creemos otra cosa. Mira la blancura, a una blancura. Nosotros y nosotras aquí de nuestro mundo tenemos una situación transicional porque miramos a eso que estoy llamando de blancura, o sea, desarrollo, mundo más moderno, más ciudadano. Entonces estamos en una permanente transición hacia un lugar de no llegada, o sea, al que no llegamos. Eso tiene un efecto letal en las mujeres, porque la posición bisagra es la posición de los hombres. El hombre, frente al más blanco, se arrodilla, se emascula, y frente al patrón se emascula. Y cuando regresa solo le queda la violencia para restaurar su masculinidad perdida. Es una ecuación simple, una ecuación constatable en cualquier lugar. ¿Y por qué está aumentando la violencia y no la podemos suprimir mediante las leyes? Simplemente porque a muchísimos hombres hoy, en un mundo de dueños, solamente les queda la violencia para restaurarse hombres, para poder decirse machos. Bueno, he dicho. Ibas a contar algo de... Me quedé con la curiosidad que dijiste, ibas a contar algo del peritaje de Guatemala. Bueno, el peritaje de habías Guatemala es descubierto otro ahora. descubrimiento que lo puedo hacer mediante lo que nos pasa a las mujeres, que quedé perpleja, porque es algo tan obvio como lo que estoy diciendo ahora es obvio. Es una ecuación simple. Es solo verlo y nombrarlo, porque el trabajo de las personas, las intelectuales, y yo no le tengo miedo a esa palabra, o sea, yo soy una persona del campo del pensamiento. ¿Por qué? Porque me entretiene, porque me divierte, porque gozo ahí, me da placer pensar. A otras personas les da placer bailar, pintar, ¿no? Otras cosas. Pero nuestra tarea, nuestra obligación es donar palabras. Algunas sirven. En mi experiencia, cuando las palabras con que uno inventa un nombre para algo que no está nombrado, ¿no? La gente lo agarra, pero es impresionante. Lo agarra y yo quedo perpleja, ¿no? Me pasa todo el tiempo, pero me pasó antes de ayer que viajé arriba, hace 2 días, el muchacho de aerolíneas me dice, ay, me gusta cómo usted piensa. Ah, le digo, ¿por qué estás estudiando? No, me dice. No. Entonces, ¿cómo sabes? No, yo pongo y escucho sus links de YouTube y le escucho. ¡Qué bárbaro! ¿Qué es eso? Que la gente necesita palabras. Eso lo descubrí en la cárcel, en mis años en que trabajé con los violadores, con un equipo grande de estudiantes en la cárcel de Brasilia. ¿Por qué a veces la gente agarra la Biblia? Los presos agarran la Biblia. Porque necesitan palabras para una redención. La palabra es central. Mucha gente carece de vocabulario, pero lo busca. Entonces, el nombrar lo que no está nombrado todavía, primero tiene un poder extraordinario, porque da forma al mundo, va a formatear. Que eso hace la Biblia para mucha gente. Le da un vocabulario, es un diccionario la Biblia, un vocabulario, un tesaurus, una fuente de palabras que la gente necesita. Bueno, entonces, lo de Guatemala era algo obvio, pero no lo vi, busqué, no lo vi hablado en ninguna parte. Hace algunos años, creo que fue terminamos en 2018, 17, no me acuerdo, me pidieron hacer un peritaje para Guatemala en una región indígena de Maya Quechíes, en la región baja de las tierras bajas de Guatemala, una aldea llamada Sepurzarco. Está en internet, se llama el caso Sepurzarco, donde en un cuartel militar que se llama Cuartel de Descanso, un grupo de mujeres cuyos maridos habían buscado de su derecho a tierras, o sea, habían ido a Guatemala ciudad a buscar papeles que les dieran el derecho a la tierra que habían habitado y donde habían puesto sus milpas de maíz,
a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Donde era su territorio originario. Fueron a buscar los papeles y como ahí había haciendas, vino el ejército, plantó ahí, los desapareció a estos hombres que buscaban derechos sobre la tierra y esclavizó sexualmente y domésticamente a sus mujeres durante 6 años. Esas mujeres fueron esclavas sexuales y domésticas de ese cuartel de descanso. La guerra guatemalteca, la mal llamada guerra, o sea, la represión del Estado autoritario de Guatemala fue el Vietnam de América, ¿no? La cantidad de muertos y las formas de crueldad son indecibles. Bien, entonces ahora me pidieron un peritaje para la insurgencia, que se llama el caso del diario militar. Entonces, para los casos de violación, como en Argentina, que ya di testimonio en 2 casos de lesa humanidad, que salió mucho después, va saliendo ahora, las violaciones en los campos de concentración, en los lugares de detención y desaparición en Argentina, ¿no? Están saliendo ahora, ya hubo 2 y yo di testimonio en los 2. Uno en Neuquén y el otro en Zárate Campana, para Zárate Campana, que es un lugar donde se violó mucho a las presas. Y algunos hombres también, solo que los hombres no dan testimonio de su violencia, no denuncian su propia violación. Bien, entonces, ahora me pidieron para algo equivalente con lo que pasó en Argentina, inclusive pensando que es posible que haya habido una asesoría de Argentina a Guatemala para los casos de represión a la insurgencia. Y ahí, bien, y lo hice de una manera que ya estoy acostumbrada, pero me doy cuenta de una cosa al final que es impresionante y no la vi dicha en ningún lugar y que es relevante para Guatemala, es relevante para Brasil, es relevante, me han dicho ahora, para Colombia, es relevante para quizás para todos nuestros países de una forma o de otra. Que en realidad esos periodos de la guerra sucia, esos periodos de gobiernos autoritarios, represivos en nuestro continente, tuvieron un frente de guerra hacia la insurgencia, la militancias de varios tipos. Entonces, y lo vi por lo que le pasó a las mujeres. Ahí reprimieron de una cierta forma y atacaron el cuerpo de las mujeres de una cierta forma. Pero por detrás de este frente, en una gran cantidad de países, hubo otro frente, que fue el genocidio indígena. En Brasil fue idéntico. No son la misma guerra y no se trata a las mujeres de la misma manera. En lo que pasa al cuerpo de la mujer se puede diagnosticar la existencia de 2 guerras a la que le llamamos como una sola. Chile también. O sea, una es el genocidio político, ¿no? ¿Sí? Y el otro es la limpieza de las tierras para entregarlas a los grandes hacendados. O sea, cómo se limpia la tierra de sus poblaciones originarias. ¿Entiende? Eso lo descubrí en este segundo. Es una cosa obvia, pero no estaba nombrada, no estaba dicha. A partir de eso lo podemos decir. Por ejemplo, lo van a utilizar en Colombia, porque en Colombia uno habla de la FARC y la guerra contra la FARC, pero no es la única guerra colombiana. La guerra colombiana es la de los paras, ¿no? Limpiando enormes cantidades de territorio, poniendo a la gente a huir en cualquier dirección, ¿no? Para la toma del territorio, ¿no? Eso es una cosa que se ve también cuando uno presta atención a el ataque, cómo es el ataque al cuerpo de las mujeres, no es igual. Es absolutamente fundamental eso. Yo te quería plantear un último tema, Rita. Bueno, pues ya me voy también. Pues estás cansadita. Sí. Ella está viajando, llegó anoche a las 2 de la mañana a Buenos Aires. Sí, fui a dormir más así después que de las la 2. tenemos así, la estamos despertando a fuerza de agua. A fuerza de que me gusta. Y a fuerza que le gusta charlar. Ir pensando. Pero te quería plantear una última cosa, porque que es más bien sobre, porque vos dijiste la importancia de nombrar, la importancia de pensar, y esto es una universidad. Entonces, un poco pensar el rol de las universidades en un contexto en que crecen los discursos de odio, pero también hay una lógica general de crecimiento de lógicas punitivistas. Vos sabés que me acordaba cuando te escuchaba una intervención tuya que a mí me pareció muy importante hace unos años, que quizás recuerdes, que fue
cuando el Senado empezó a discutir la ley de ejecución de las penas, vos fuiste invitada al Senado por el colectivo Ni Una Menos para discutir con una consigna que era no nuestro nombre, ¿no? Y discutir estabilidad del punitivismo. Entonces, pero bueno, estamos en una institución donde todas estas cosas se discuten, que es cómo hacemos con los casos de violencia, cómo evitamos las salidas más punitivistas y securitistas. Entonces, un poco te quería, ¿cómo hacemos para pensar sobre esas situaciones? Un poco Claro, te quería porque se pedir quería que nos inclusive, ayudes a pensar eso, ¿no? si yo no me equivoco, porque ya está muy lejos y no revisé estos papelitos, pero aquella invitación fue porque había un sector de derecha Claro. que estaba queriendo utilizar la reivindicación de las mujeres Y porque fue para cuando- retirar la Exactamente. progresión de pena de todos los presos. O y sea, de todas las presas, porque teníamos el problema ahí que muchas de las presas, que son el 4% de la población carcelaria, pero que la mayoría están por delitos de narcomenudeo. sí, son siempre por complicidad. Por complicidad y narcomenudeo. Entonces, ellas, la modificación de la ley de ejecución de las penas que intentaban hacer después Sí, del toda asesinato reducción de pena iba a ser eliminada, era eliminada. utilizando la lucha feminista. Exactamente. Ahí vimos una luz roja grande así, ¿no? Y vos hiciste una gran intervención en ese momento en el Congreso. Creo que se frenó Sí. ese intento de cancelar la pena, no solo la pena alternativa, sino Las salidas transitorias. las salidas Ajá. para la casa. ¿Cómo es que se llama esto? Era COVID largo ¿Cómo se llama? Bueno, las progresiones de penas diversas. O sea, Sí, los cómputos de 2 por 1 cuando están en proceso, las salidas sí, anticipadas. varias ¿no? formas, utilizando el argumento feminista, ¿no? Tremendo, sí, y eso no procedió, no. Pero claro, porque la justicia es, yo tengo varias contribuciones sobre ese tema, una de ellas justamente tiene que ver con el caso Micaela, y eso es importante contarlo aquí, que me lleva inclusive a colocar un gran signo de interrogación sobre un juez tan inteligente, tan bien preparado, tan sofisticado, tan erudito y tan, en general, cuando se trata de clase y raza, tan bien intencionado como Zaffaroni, pero cuando va a pensar el tema de la mujer, su persiana de inteligencia baja así, ¡frac! Cerró. No, su misoginia es demasiado profunda. Y fue mi amigo, y me duele decirlo, porque me consideré su amiga durante bastante tiempo, años. Pero no puedo perdonarlo porque él tiene la inteligencia. Él podría haber avanzado en ese campo y no lo quiso hacer, yo creo. Entonces, para hablar de la cuestión racial, la cuestión de clase, ¿no? Del Estado castigador, el gran libro, siempre lo enseñé durante varios semestres, En busca de las penas perdidas, es grandioso, pero es raza y clase. Ahí, mujer, no entra. Siempre se transforma en un crimen de la intimidad. Y mi prédica a lo largo de muchísimos años es que los crímenes contra las mujeres no son crímenes de la intimidad, aunque sucedan dentro de las 4 paredes de la familia nuclear. Son crímenes políticos siempre. Por eso enfatizo tanto que el patriarcado es un orden político, más fundacional que el capital, que el sistema de clases, que la desigualdad económica. La primera extracción de plusvalía, más valía en portugués, la primera extracción de plusvalía es la plusvalía de género. Y cuando se termina el neolítico, dice, alguien que piensa como yo es Ocalan, o Chalán, como llaman los kurdos, que es el preso más antiguo vivo que existe en el planeta. Por algo es el preso más antiguo vivo, que por periodos no se sabe si está vivo o está muerto. O sea, por algo el castigo a los kurdos en los 4 países donde vive el pueblo kurdo, sobre todo en Turquía, castigos terribles, prisiones permanentes. ¿Por qué? Porque Öcalan vio que el tema de las mujeres es central para entender la política, ¿no? Él sitúa la caída de las mujeres en autoridad en la salida del neolítico. Y la política y la construcción de la gestión para él tiene que estar fundada en la gestión femenina. O
sea, para mí es un genio, es un hombre, pero es un hombre feminista. Como hay mujeres que son mujeres, pero son mujeres patriarcales, ¿no? Hay de todo en este mundo, en la viña del Señor. Entonces, no basta el cuerpo, ¿no? Es necesario existir una conciencia de género. Bien, entonces, ¿qué me preguntaste? No, ¿cómo pensamos toda esa complejidad que estás desplegando a la hora de entonces la dentro de las justicia. universidades Entonces, y lidiar con esos problemas? El caso acá? del juez Rossi es un juez de Paraná, un juez entrerriano, que soltó al feminicida de Micaela. Y lo soltó por ser garantista. Y contrariamente a todos los informes psicosociales que recibió de psicólogos y servidores sociales, ¿cómo se llaman? Asistentes sociales, recibió como 28 informes diciendo no ponga a esa persona en la calle, aunque iba a salir, no iba a terminar su pena, pero le dijo no ponga a ese preso en la calle porque no está preparado. El juez garantista lo puso en la calle y mató a Micaela. Entonces nosotros, 72 organizaciones de Entre Ríos, hicieron un juicio en el que nos citaron a Enrique Stola y a mí para juzgar, y se llama un tribunal de jury contra el juez Rossi para suspenderlo en su cargo de juez. Lo cual sería realmente ejemplar para que los otros jueces aprendieran a pensar la cuestión de género correctamente. Entonces, ahí yo comienzo a pensar sobre el garantismo, ¿no? Y entiendo que el garantismo, cuando piensa en raza y clase, saben lo que es el garantismo, es una doctrina jurídica que en realidad, en mi manera de exponerlo, es una forma de acción afirmativa, porque el cuerpo de la persona no blanca y pobre está siempre bajo sospecha, debe ser el ladrón. Eso lo vemos en todos los países del mundo. Las cárceles en Estados Unidos son oscuras, acá son oscuras, las cárceles son oscuras. Y ese cuerpo es un cuerpo sospechado, un cuerpo sospechoso. Entonces el garantismo va a decir que se deben dar garantías especiales de seguridad ante un tribunal a los cuerpos no blancos, o sea, y pobres. Todo bien, el garantismo cuando se trata de la raza y la clase del acusado, pero ahí hay una modificación mía. Cuando se trata de que la acusadora es mujer, o sea, la víctima es mujer y ella acusa, la garantía debe ir en ese caso para la víctima, porque es el cuerpo de mujer que está siempre bajo sospecha. O sea, en el caso de los juicios por crímenes de género, la víctima es, ante los ojos colectivos, siempre, y cualquier mujer lo sabe. Me imagino que cuando te pintaste estas cosas violetas acá, dijiste, hoy lo hago o no lo hago porque voy a estar bajo sospecha. La mujer siempre está bajo sospecha de locura, de intenciones indebidas, de falsedad. Siempre. Las mujeres lo sabemos a la mañana cuando nos levantamos y nos miramos al espejo. Me voy a poner este aro largo, yo tenía acá otro collarcito. No, dije, estoy demasiado cargada, parezco un arbolito de Navidad, mejor no me van a respetar, me lo saco, saqué el collar. Eso es saber de una manera intuitiva, es como el aire que respiramos. Nosotras sabemos que desde Eva, nosotras cometemos actos inmorales que ponemos a la humanidad en peligro. Eso está en el Génesis. Y no solamente está en el Génesis, sino que está en los mitos de creación de sociedades en los 5 continentes. Un error de la mujer, una desobediencia, un ilícito, o gustar del sexo, alguna cosa así, hace que toda la sociedad, toda la civilización va para un buraco, como se dice en portugués. Le va mal, es expulsar el paraíso, vienen catástrofes tremendas, entonces es necesario disciplinar a la mujer. Eso es lo que sacan las tesis, de mis tesis. ¿Vieron las tesis con su cantito? Pero yo digo, el violador es el sujeto más moral de todos, porque él cuando viola, y eso lo escuché de los presos, está disciplinando a su víctima, la está domesticando,
la está poniendo en su lugar, el lugar de donde no debe salir, porque si sale es peligrosa, desobedece. Es tan atávico, tan basal esa creencia del peligro femenino, de la desobediencia femenina, de la indisciplina femenina, de la inmoralidad femenina, tan basal, ¿no? Que entonces, cuando la mujer acusa de violación, pero ¿qué habrá hecho? Esa pollerita Se corta. habrá puesto el collar, se habrá puesto una pollerita. ¿Entienden? Entonces el garantismo tiene que ir hacia la víctima cuando el problema es de género. Y la prueba está en que las penas por agresión de género son pequeñas, relativamente, y las penas a las mujeres que cometen crímenes son enormes. Son peores sentencias que para los hombres, porque ella es siempre sospechosa. Es el tema de las tesis. El violador es tú, el Estado, el presidente, el juez, le dicen, el policía. Ese es el violador. Es mi tesis. Cantada, que es preciosa esa parte. Encima le pusieron música, genial. Pero además, no, pensaba solo una cosa antes de terminar, que ese disciplinamiento hacia el cuerpo desobediente o acusado de desobediencia se termina de radicalizar cruelmente sobre el cuerpo trans. Bueno, ¿no? total. Que el cuerpo trans y travesti trans... Encima quiere ser mujer. Claro. Lo que no hay que ser. Se lo permite. Claro, ahí la crueldad está dirigida a sancionar con todo. Bueno, Sí. te agradezco muchísimo, Rita. Te agradecemos todos este rato enorme de charla, de pensamiento a vivo que tuviste con nosotros y espero que lo sigamos. Bueno, yo les agradezco muchísimo también la maestría. Bueno, muy agradecida por la confianza que depositaron en mí de conducir la maestría, que no sé muy bien cómo lo voy a hacer. Bárbaro lo vas a hacer. No con sé todo cómo esto que voy a- dijiste, mira, tenemos para... Bueno, hacer muchas una gran gracias, maestría. muchas gracias. Gracias.